Regreso contigo y estamos pues ya en el segmento de nuestra audiencia preliminar. Nos honra con su presencia la doctora Eric Nova Santiago, quien es nutricionista y diabetóloga. ¿Cómo está usted, doctora? Bienvenida a nuestra nueva casa. Ay, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Me siento muy bien, agradecida por la invitación, para darle la información a todos los televidentes de qué es la diabetes y cómo tratarla. Así es, doctor. El tema hoy propuesto son los factores de desarrollo de la diabetes y usted es la mejor expositora para tratar este tema aquí en el Tribunal de la Tarde. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, gracias. Doctora, vamos a definir, la gente habla, me subió el azúcar, me baja el azúcar, pero ¿qué podemos entender por diabetes? Bueno, muchas personas llegan al consultorio que ni siquiera tienen la idea de la definición de lo que es la diabetes. Y tienen a un conocido con diabetes. Lo más importante que deben saber es que la diabetes es una condición en la cual el paciente no produce la suficiente cantidad de insulina para poder metabolizar lo que es el azúcar, quemar la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Al no eliminar lo que es la glucosa, se queda acumulada en sangre. Ese acúmulo de glucosa en sangre, de azúcar, como le dice todo el pueblo, de azúcar, lo que hace es que se acumula y crea una glucotoxicidad, una intoxicación en todo el cuerpo que va lesionando cada órgano. Imagínense que nuestro organismo es un vaso, la sangre es el agua, entonces no es la misma fluidez en agua que fuese, por ejemplo, en leche condensada. No. Vamos a asimilar de esa forma. Y es lo que sucede. Los órganos no funcionan de manera adecuada cuando el azúcar está muy alta. Doctora, vamos a continuar, pero tenemos que brindar con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Claro. Que nos trae Carla. Carla, nuestra amiga Carla. Sí, Carla es una... Ya nosotros la bautizamos a ella como la bella Carla. La bella Carla, que siempre trae el buen café. Gracias, Carla. Salud. Vale brindar con café, ¿verdad? Cada quien brinda. A mí me encantaría. Claro. Vamos a brindar con café. No, y los diabéticos, café con su azúcar de dieta. Con su azúcar. O sin azúcar. Sin azúcar. A mí me gusta. El café lo dice su nombre. Debe ser caliente. Debe ser, la A debe ser, ¿cómo es? Caliente, escaso, fuerte. Y la A se me olvidó. ¿Será que tendrá? No, el café debe ser Santo Domingo. No, pero no, el café debe ser Santo Domingo. El aroma. El café. El aroma. Exacto, caliente, aromático, fuerte y escaso, poco. Doctora, bueno, querías decir bien, Ney, preguntabas. Doctora, para una persona no llegar a sufrir de la condición de la diabetes. Ya sabemos que la diabetes no es una enfermedad, es una condición. Así es. ¿Pudiera desde jovencito, desde niño, con una dieta saludable, tratando de eliminar la ingesta de azúcar, pudiera entonces retrasar la aparición de la diabetes en su organismo? ¿O también pudiera ser que nunca esa persona tuviera esta condición en su vida? Claro que sí. Lo más importante es que los pacientes tengan el conocimiento de cuáles son los factores de riesgo que pueden desarrollar lo que es la diabetes. Existen condiciones hereditarias que es de suma importancia que si un paciente, un familiar, una persona sabe que un familiar tiene diabetes, pues de inmediato lo que tiene es que tomar en consideración, aprender, tener información de lo que es la diabetes para prevenirla, ya que la diabetes es básicamente una condición hereditaria. Cuando usted dice condición, me llama la atención que usted habla de condición, no de enfermedad. No de enfermedad, porque la diabetes no tiene cura. Okay. Entonces, al no tener cura, toda aquella enfermedad que no tiene o condición que no tiene cura es una condición en la cual el ser humano tiene que aprender a convivir con ella, a moldear su estilo de vida para poder entonces integrar esa situación a su vida y poder seguir adelante.
cuando nos llega un diagnóstico de esta condición, el paciente, asumo que ha de sentir un shock, porque comienza a pensar en todo aquello que le van a quitar. Yo quiero que hagamos un enfoque contrario. Quiero que hablemos dentro de esa condición de vida, cuáles deben ser las normas para que ese paciente con esta condición tenga una vida y una vida feliz. Bueno, en realidad es un asunto, el estilo de vida es un asunto de tradición social que tiene cada país. La alimentación son tradiciones alimenticias que lleva cada país. Nuestros países latinos normalmente tienen una tradición alimenticia muy cargada y muy condimentada. En los últimos años, por el auge de la diabetes, ha habido una promoción muy fuerte con relación a tener una buena nutrición, integrar los vegetales a lo que es la alimentación, integrar las frutas, iniciar los ejercicios, poder combinar todo eso con lo que es el trabajo, el estilo de vida cotidiano. Siempre hay que tratar de incluir esa forma de nutrición. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Acercándose al médico para que les dé las orientaciones del lugar, para saber cómo, por ejemplo, los jóvenes, un joven, vamos a poner 24 años, que su madre y su padre son diabéticos, tiene, podríamos decir, un 100% de que va a desarrollar la diabetes en una etapa de su vida, y más si va asociado, que es sedentario y que tiene una alimentación desorganizada. Entonces, ¿cómo podemos orientar a ese paciente? Bueno, usted sabe ya que tiene padre y madre diabéticos, pues diríjase al médico, el cual le va a dar una guía de alimentación, le va a hacer pruebas, las cuales podemos detectar lo que es la prediabetes. ¿Cómo la podemos detectar? En base a ese tipo de pruebas, para así, si detectamos esos niveles elevados de glicemia en el transcurso del día, ya entonces, con la alimentación, integrando los ejercicios, podemos evitar que desarrolle la diabetes, o si la desarrolla, que no llegue a lo que son las complicaciones crónicas. Okay, ¿Cuáles son estas complicaciones crónicas? Que mucha gente le teme la diabetes porque me daña los órganos, después no tengo problemas con la visión, tengo problemas renales. ¿Cuáles son las complicaciones que puede sufrir un paciente diabético? Las complicaciones de la diabetes son la retinopatía diabética, que es una lesión a nivel de la retina del ojo, la nefropatía diabética, en la cual la función renal disminuye, provocando de que el filtro del organismo deje de filtrar aquellos tóxicos que tenemos en el organismo, que es el riñón. Tiene daño a nivel cardiovascular debido a que disminuye la función de lo que son las arterias y las venas. Existe neuropatía diabética, en la cual muchos pacientes ya comienzan a perder lo que es la sensibilidad de los miembros inferiores, por lo que algunos pacientes diabéticos, cuando tienen alguna lesión, alguna úlcera, alguna raspadura, no se dan cuenta porque pierden la sensibilidad. En ese caso, pues la herida lo que hace es que profundiza cada vez más. Al profundizar cada vez más, ya por la azúcar alta, las infecciones, el azúcar se vuelve como un medio de cultivo para las infecciones. Entonces, por eso la importancia, doctora, en el caso del pie del diabético, el Así cuidado y me gustaría que usted nos diera algunas orientaciones con relación al calzado, a la higiene, y también ya con el tema del pedicure, cómo hacerlo. Por eso, bueno, como te decía al principio, que la diabetes es una condición, porque debemos ir adaptándonos a esta forma, a nueva forma de vivir. Entonces, en la adaptación de la forma de vivir, pues está en que debemos tener especial cuidado en la forma en la cual nos cuidamos los pies. Los pacientes diabéticos deben visitar al diabetólogo para que chequee si tienen hongos,
porque son propensos a cultivar lo que son bacterias y procesos infecciosos. Deben tener a una persona en la capacidad de poder hacerles el pedicure de manera adecuada. Esa es la más ¿Cómo dice adecuada? recomendación. Estrictamente, ¿qué conlleva un pedicure adecuado? Un pedicure adecuado que tenga sus alicates, que tenga todo el equipo de manera individual. Okay. Es lo primero para que no se infecte y que tenga específicamente a una persona capacitada. Para el corte de las Para el uñas, los corte de las bordes. uñas. Sí, porque a medida que van pasando los años, las uñas se tornan más gruesas. En el mismo paciente diabético, es decir, hay que tener más cuidado. Y existe el área de pie diabético, donde es un centro especializado para poder curar, no solamente para curar, sino también para hacerle ese tipo de prevención a los pies del paciente diabético. Mira, doctora, hay una preocupación en la familia con respecto a cuando un pequeñito de la casa sufre de diabetes, el niño. Ay, sí, sí, porque muy que el niño quiere llevar una vida igual que los amiguitos. Así es. Quiere comer igual que los amiguitos, quiere comer paletas, quiere comer helados, quiere comer pizza y comer comida chatarra como sus amiguitos. Así es. Sin embargo, ¿cómo debe ser el cuidado? Y me imagino la preocupación de los padres cuando ven un niño así, con una situación de diabetes ya. ¿Cómo debe ser el cuidado? ¿Qué ustedes recomiendan? Los diabetólogos, ¿qué recomiendan para que la familia trate ya a un niño diabético? Como, bueno, había comentado al principio, hay un shock en el paciente diabético, pero también en la familia. Y sobre todo el shock es más grande cuando no hay otro familiar diabético. En el caso de los niños que son diabéticos tipo 1, porque ya la diabetes tipo 1 es autoinmune, ya que el organismo la desarrolla, no necesariamente hay un familiar diabético. Entonces, cuando la familia no sabe que es la diabetes y se sorprende, pues lo primero es que debe tener una atención psicológica. Es sumamente importante la atención psicológica para darle las pautas a seguir. Tenemos un contacto. Muy buenas tardes, estás en el Tribunal de la Tarde. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Hola. Aló. Sí, hola, ¿con quién hablamos y desde dónde? Aló, buenas tardes. Sí, hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes, aló. Sí, adelante. Su pregunta. Está hablando con Radamés Sosa de San Pedro de Macorís. Adelante, don Radamés. Su pregunta, la doctora Nova, es... Y quiero preguntarle. Fíjate, yo quiero saber en qué medida afecta a un diabético que no puede llevar una dieta y comió a las 12 arroz, pero va a cenar quizás arroz otra vez porque no tiene la posibilidad de comprar la dieta porque la situación que tiene lo obliga a comerse lo que aparezca. ¿En qué medida puede comerse ese alimento? Gracias, don Radamés, desde San Pedro de Macorís. Vamos a decir que cuando nos llamen, por favor, que bajen un tanto el volumen de su televisor porque es más fácil la comunicación. Doctora, dice don Radamés, un paciente que come arroz al mediodía y tal vez de pronto tenga que repetir arroz en la cena. ¿Qué hacer? Porque eso es lo que hay. Eso es lo Porque que hay. eso es lo que es muy interesante y muy acertada. Muy la real. pregunta, sí, es muy real, muy real. En realidad, todos los alimentos contienen carbohidratos que cuando llega al hígado se convierte en azúcar, en glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Lo más importante es que cuando nos encontremos en esta realidad, es que la cantidad del alimento se disminuya. Esa es la mejor forma. Debemos, si lo que hay es arroz, sí tenemos siempre que integrar en aquellos alimentos que de todos modos aumentan los niveles de azúcar,
como es el arroz, como es la papa, como es la yuca, de hacer el sacrificio y tener lo que son los vegetales. Porque de esa manera podemos ayudar a que, en que en los intestinos haya una disminución de la absorción de esos carbohidratos. Entonces, don Radamés, usted lo que hace es que trata de no combinar, por ejemplo, arroz con pasta. Es un arroz con espagueti. Arroz con espagueti, Con codito. con carne ensalciada, abundante. No. Usted tiene el arroz, pues usted trate de comerse el arroz, su carne libre de grasa, pero con ensalada. Sea con tomate, sea con repollo, sea con lechuga. Esa es la recomendación, pero en poca cantidad. Para que usted pueda Doctora, vamos a decir saciarse. una cosa. A mí siempre me llama de la atención y vamos a aprovechar la pregunta de don Radamés. Don Radamés, Sí. gracias por la pregunta. Cuando usted dice en poca, ¿en relación a qué? Vamos, si le puede poner una medida, una cucharada de esas grandes, una cucharada de las pequeñas. ¿Cuál debe ser la medida? Porque el que come mucho, poco es un plato así. Y el que no come nada es mucho así. Bueno, o sea, hablemos de esa medida. La ¿Qué es porción, poco? un puño. Perfecto. Su puño. De Su puño. arroz, de arroz. De arroz. Ok. Si la porción pone el puño y ahí entonces le echa esta pequeña porción. Vendría siendo taza y media. Una taza y media. Taza y media, para Perfecto. que sea más sencillo. Vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes. Ella no tiene dieta. Yo te lo digo por su bien, tú sabes. Ahí Buenas. está Ok, se cayó. Perdimos la llamada. Ahí, Doctora, era una pareja estaba discutiendo si te estaban, pongo de dieta o estaban no. discutiendo, sí, sobre... Doctora, la ingesta de alcohol. Señores, yo he escuchado Sí. que el ron, que el whisky quema el azúcar, quema la... ¿Tú has escuchado eso, verdad? Sí, claro, Que quema. claro que sí. Que la cerveza, que no, que el vino. Entonces, doctora, la ingesta de alcohol, porque hay una situación de que quizás muchos diabéticos se cuidan, pero no quieren dejar su trago y su cosa. Entonces, ¿qué recomienda usted? ¿En qué medida tomar alcohol y qué tipo de alcoholes pueden tomar? Bueno, en realidad lo que hay que, para que el paciente entienda, lo primero que yo le explico es de dónde viene el alcohol. Porque el romo viene de la caña. Sí. Del azúcar, el ron. Viene del azúcar. El ron. Entonces ya esa es una condición de que no le conviene beber lo que es el ron. También el vino que lo destilan de la uva. Entonces, lo más importante es que también el alcohol interfiere con la acción de los medicamentos que se utilizan para la diabetes. Bueno. Interfieren en la acción de los antidiabéticos orales, además de que también forman parte de que pueden aumentar lo que es la proporción de los niveles de azúcar. Pero dependiendo del medicamento, del estilo de vida del paciente, pues se le puede recomendar una copa de vino. Una copita de vino. Una copa de vino. Un trago de whisky. Un trago de whisky, pero no es recomendable que tome ron, vodka ni tequila. Doctora, hay un tema, las emociones en el paciente diabético. ¿Qué tan cierto que hay cambios de humor producto de la fluctuación de los niveles de azúcar en sangre? Como hablamos al principio del shock que tiene el paciente cuando sabe que es diabético, es decir, que hay un factor emocional. Esos cambios de humor son debidos a que el mismo paciente diabético tiene limitaciones. Entonces, emocionalmente y psicológicamente hablando, toda aquella persona que se ve que su vida se encuentra limitada con relación a que puede comer, pero no debe, eso crea un factor emocional muy deprimente. Vamos a ver si podemos tomar esta llamada. Buenas tardes, adelante. Ajá. Sí, adelante con su pregunta. Buenas Tardes de nuevo. Le habla de nuevo Radamés. Fíjese, sabes que el diabético debe de ingerir frutas. Entonces, yo me pregunto que hay frutas que suben el nivel de azúcar, tales como el mango, el guineo, el plátano maduro. Son las frutas que a mí me gustan,
pero sé que la quemo cuando voy a correr. Entonces, doctora, ¿cuáles son las frutas que debemos ingerir y no ingerir? Bien, pues las frutas que debe consumir, bueno, son todas, a excepción precisamente de las que a usted le gustan. Puede comer manzana, lechosa, sandía, piña, melón, sin ningún tipo de inconveniente. Las que más carbohidratos pueden tener precisamente son el mango, el guineo maduro, el nípero. Son de las frutas que menos se recomiendan que se ingiera. Y en este caso tiene que hacer un sacrificio por no ingerir lo que más hace que le suba el azúcar. Doctora, ¿y por qué si no cambiamos la palabra sacrificio por conciencia? Por conciencia, Sí, vamos a porque cambiarla. Voy a siento que tomarla cuando hablamos en ya cuenta. de sacrificio le ponemos una carga de estrés al paciente que de por sí ya la tiene. Que ya la tiene, voy a tomar Ese regalo. Sí, voy a tomar esa palabra en consideración. Hablemos, doctora, ya en la parte cuando el hombre le diagnostican una situación de diabetes, la parte sexual. Pero vamos a ponerle esa respuesta después que le demos paso a esta llamada. Hola, estás en el tribunal de la tarde. Sí, buena. ¿Con quién? ¿De dónde hablamos? Desde Santiago. Adelante, Santiago. Yo estoy llamando para preguntar, yo soy diabética y cuando duro mucho rato sin comer, me dan como unos temblores, unos sudores, que algunas veces tengo que hasta tomarme un vaso de refresco porque me pongo mala y blanditica. Y el corazón se me quiere salir porque yo soy hipertensa, tengo problemas cardíacos también. Gracias. Ahí está desde Santiago la pregunta. Hay antidiabéticos orales, hay pastillas para la diabetes que tienen la función de producir insulina para bajar el azúcar. Existen en el mercado diferentes tipos de medicamentos para el azúcar con funciones diferentes. Entonces, tiene que hablar con su médico para que le explique cuál es el tipo de pastilla para diabetes que utiliza. Porque existen otras que no dan esa sensación de temblor, ni le dan tampoco esa sensación de hambre. Pero ella lo asocia, doctora, al espacio que dura sin comer. Exacto, porque si utiliza un medicamento que es para que produzca más insulina, Okay. entonces el médico le ha indicado ese medicamento para que proporcionalmente a su ingesta, ella tenga la ingesta desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Okay. Si salta alguna de esas, puede provocar esos síntomas. Muy bien. La próxima llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un abrazo para ustedes. Buenas de- tardes. ¿De dónde nos llama? Primitiva Maldonado de la Romana. Adelante. Gracias. Mildred, el café, déjame decirte que el café Santo Domingo, cuando yo no tengo nada de fuerza, me veo un poquito y de una vez revivo. Somos dos ya. Tú debes de invitarme a la romana primitiva a tomar un cafecito. Cuando tú quieras. Un beso. Bueno, doctora, disculpe, querida. Bien, Doctora, cuando usted le dice al señor que llamó sobre las frutas, porque contienen mucho azúcar, porque yo la consumo y sé que tienen mucho azúcar, me imagino que por eso que usted le dice que son las menos recomendables. Así Esa es. es la primera pregunta. Y la segunda, creo que son 4 tipos de diabetes que hay. Me gustaría que usted le diga a la audiencia cuál es la más peligrosa y de esas 4, ¿cuál es la que uno tiene que usar la insulina obligatoriamente? Un abrazo. Bueno, Ahí está. un abrazo para usted también. Muchas gracias por recordarme esa información que debo darle a los televidentes. Pues le comento que la clasificación actual de la diabetes es prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Todas dependiendo de cómo el paciente y lleve el tratamiento y en la condición en que esté, que puede ser peligrosa o no. Si el paciente es disciplinado, lleva un tratamiento desde el inicio, no va a desarrollar complicaciones crónicas. Por ende, no va a estar en una etapa terminal de la diabetes. La prediabetes podemos perfectamente, si se diagnostica con las orientaciones que le damos,
puede detectarse y puede ponerse un tratamiento para que no la desarrolle. La tipo 1 la desarrollan los niños y eso no lo puede evitar porque eso puede pasarle a cualquier niño que la desarrolle por ser autoinmune. La tipo 2 es aquella que luego que la desarrollamos con dieta, ejercicio, conciencia, no sacrificio, conciencia en la alimentación, pues puede lograr no llegar a las complicaciones crónicas. Y la diabetes gestacional, toda paciente embarazada, si desarrolla diabetes en el embarazo, que por lo regular aparece después del 6º mes, pues entonces ahí esa también debe ser tratada. ¿Y cuál es la más peligrosa? Vuelvo y le digo, todo es evitar complicaciones crónicas con el buen cuidado. Gracias, doctora. La Gracias, doctora gracias. siempre es dulce hablar con y usted. tiene que volver, doctora. Gracias. Doctora, tiene que volver. Porque es que, señores, hay un 10% de la población dominicana que sufre de diabetes. Doctora, si quiero consultarme con usted, ¿dónde debo acudir? Bueno, pues yo estoy en el Centro Médico Dominico Cubano. Este queda en la zona universitaria. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes. Y mis números son 809-903-2133. Justamente la misión de este espacio es llevar educación para que la prevención sea la norma y no la curación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora. Gracias a usted. Vamos ahora a un contacto de publicidad y cuando regresemos, Vianney, adivina quién estará con nosotros. Cristian Rojas. No, señor, se llama, él es Christian Sport. Cristian Sport. Así es. Con el Tribunal Deportivo.